y tienen que ver también con alguna atención que ha pasado justamente por el Hospital San José del Guaviare. Por eso hasta ahora vamos a saludar al subgerente de servicios de salud del Hospital San José del Guaviare, el doctor Miguel Ángel Cerón, que nos atiende hasta ahora. Muy buenos días, subgerente, bienvenido a Marandúa. Buenos días. Bueno, pues hablemos de estas claridades que ustedes quieren dar sobre la atención que se ha brindado desde el Hospital San José del Guaviare. Hablábamos en esta semana de un caso, una menor de 2 años aproximadamente, que habría tenido un accidente casero con un cauchito que había quedado en la nariz. Doctor, ¿ustedes qué saben de la atención pues que se le dio a la menor en este caso? Bueno, primero pues para informarle que la menor en mención fue atendida por nuestro especialista en otorrinolaringología y le fue extraído pues el cuerpo extraño que tenía en la nariz con resultados satisfactorios. Pero hablemos doctor, de lo que ustedes quieren aclarar, y es, la mamá hablaba de una posible negligencia, hablaba de una complicación que se había derivado de un primer momento en donde la atendieron allí en el hospital, y esto pues habría, digamos que en principio le habían dicho que no tenía nada, meses después se evidencia que sí tenía algo. Sirva la pregunta para aclarar la atención en urgencias en los hospitales de segundo y tercer nivel en el país. Sabemos que la población tiene dificultades de acceso a los servicios de salud, sobre todo en la atención primaria, y muchos de nosotros acudimos a los servicios de urgencias congestionándolos, y con toda razón pues lo hacemos. Si yo tengo fiebre, no puedo esperarme 3 o 4 días a que me den una cita en mi IPS primaria, y pues acudo a un servicio de urgencias. Debido a esto hay una atención de urgencias en todos los hospitales del país, la cual hace una clasificación de los pacientes que acuden a estos servicios, el famoso triage. Los triage se clasifican al paciente según su estado de gravedad, del 1 al 5. Si uno tiene la categoría 4 o 5, generalmente lo que hacen los servicios de urgencias es decirle al paciente que acuda a su IPS primaria, ya que se considera que no es una urgencia para atender en ese nivel de atención. Dentro de esta categoría, pues muchos pacientes son, digamos, devueltos para que los atiendan prioritariamente en su IPS primaria y no son atendidos. Los pacientes pues que tienen una clasificación 1, 2, 3, que son pacientes con lesiones o con peligro inminente en su salud y en su vida, pues son atendidos de acuerdo a su gravedad. De acuerdo a eso, pues lo que pasó fue eso, que el paciente fue devuelto a su IPS primaria debido a que no se consideró una urgencia. Pero afortunadamente, como te comento, el caso ya fue resuelto. Sí, en este caso, ¿cuál sería entonces la recomendación cuando se presenten ese tipo de situaciones? Es decir, seguro que de pronto le dicen a la mamá, bueno, vaya a su IPS, pero el trámite, esa búsqueda de una segunda opinión o de esto, muchas veces no lo hacen. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No, la recomendación en estos casos es, primero, pues, acudir a su IPS primaria, y si no hay esa atención oportuna, pues, sí, pues, acudir a los servicios de hospitales más especializados. Sí, en estos casos se les recomienda a los pacientes, se les dan unos signos de alarma. Si siente que el paciente no mejora, si siente que le da esto, que presenta otro síntoma, entonces por favor vuelva, ¿sí? Se le dan unos síntomas de alarma para que el paciente vuelva y sea atendido y se reciba una segunda opinión. Usted también hablaba de la congestión que se puede presentar en los servicios de urgencia. Ahorita todos estamos en un pico, lo decíamos ayer con la secretaria de Salud Departamental, doctor, y es el tema de los síntomas que se están combinando entre un dengue, entre una gripa. La gente ya no sabe muchas veces qué tiene, y a veces o se demoran mucho y van muy tarde,
o llegan y colapsan también el servicio de urgencias. ¿Cómo ha estado ese tema en el hospital en este tiempo, donde están registrando, pues, donde están reportando aumento de casos de dengue, pero también pico respiratorio? Sí, estamos atravesando por un pico respiratorio que ha afectado en su mayor parte, pues, a toda la población, pero ha afectado mayormente a nuestra población indígena. En estos días estábamos a punto de tener un colapso hospitalario, ya que las atenciones por estos casos fueron muchas y superaron la capacidad instalada en el hospital. Las recomendaciones es, si usted ve que su salud está deteriorándose por cualquier causa, acuda a los servicios de salud, pero si ve que es una cosa menor, pues no congestione los servicios de urgencias de los hospitales. Muy bien. Hay otro tema también que queríamos tocar y es la lucha que siguen sufriendo los pacientes con el tema de las remisiones a otros centros de mayor nivel. Hablábamos también en este caso una denuncia que nos llegaba del sector de la Carpa, que también afortunadamente ya nos enteramos ayer que fue trasladado un señor que estaba a la espera de una intervención en su pie por una complicación que tuvo desde hace un año, una cirugía que ha venido, siendo pues atendida, pero que lamentablemente se le ha complicado. En este caso nos denunciaban pues la demora en la remisión. Doctor, ¿ustedes qué quieren aclarar en este tema? El sistema de salud colombiano actualmente funciona de la siguiente manera para referir un paciente, y me voy a referir a mencionar lo que los hospitales, digamos, de provincia o alejados de las grandes capitales tenemos que hacer para que nos reciban esos pacientes. Nuestros especialistas, cuando ven que no tenemos la capacidad tecnológica o de conocimiento para atender un paciente, pues se remite a un hospital de tercero o cuarto nivel, que tiene pues las tecnologías y los especialistas más avanzados. Pero pues no depende del hospital que nos lo reciba. ¿Qué hacemos nosotros? En nuestra oficina de referencia comenta ese paciente a las hospitales y clínicas de Villavicencio o de Bogotá o de otra región del país, diciéndoles: tenemos un paciente con estas y estas condiciones, necesito que por favor nos lo atienda. Y le avisamos a la EPS a la cual pertenece el paciente. Ellos, en su capacidad, nos pueden decir si le recibimos el paciente. Es la red nacional. Es la red nacional. ¿Le recibimos su paciente o no se lo recibimos? En este proceso, muchos pacientes, y los entendemos también, se demoran mucho tiempo en que nos lo reciban. Pero quiero aclarar, no depende de nuestra institución. ¿Qué más quisiera uno que cuando lo refirieran a otro nivel, pues lo recibieran inmediatamente? Sin embargo, esto en la realidad no es posible y dependemos de lo que nos digan las otras IPS del país. Le recibimos a este paciente mañana, pasado mañana. Pero ese trabajo, digamos, de comentar el paciente, de buscar esa cama o de hacer la gestión, ¿la hacen ustedes directamente como hospital o la hace la EPS? En principio, la responsabilidad primaria de la referencia pertenece a la EPS según norma, que hace el hospital. El hospital tiene una oficina de referencia y contrarreferencia de pacientes, que una vez es referido el paciente empieza a comentar y a insistir durante todo el día y hasta que se produzca la referencia para que reciban el paciente. Si a mí me refieren hoy, la oficina empieza a comentar, a mandar correos, a hablar por teléfono y por otras vías: tengo este paciente, por favor reciban. ¿Sí? Y eso no se hace una sola vez al día, se hace varias veces al día, hasta que demos con la IPS que nos recibe ese paciente. Y el papel de la EPS ahí, porque yo veo que ustedes hacen se hace como una exposición médica del paciente entre las otras IPS, pero la responsabilidad de este proceso ¿es compartida o es de la EPS?
¿O de qué depende también? Pues usted nos dice que también depende pues, de que se la reciban, pero también la EPS como tal, ¿qué responsabilidad Sí, tiene las, agilizar? las EPS también empiezan a comentar el paciente en su red contratada, en sus hospitales contratados, y también tienen que esperar a que estas instituciones le digan a la EPS o nos digan a nosotros, mire, sí tenemos esta cama que usted necesita. Es decir, hacemos una especie de gestión compartida con ellos. Sí, pues ahí es donde depende justamente, y ese es el gran problema con la red nacional, que los disponibilidad nunca depende aquí del nivel departamental, sino del nivel nacional. Entonces, esa es en este momento, ¿cuál es esa oportunidad, digamos, que con la que están teniendo esas remisiones? Depende mucho de la especialidad. Entre más compleja sea una especialidad o una subespecialidad médica, es más difícil conseguir camas en los otros hospitales. Es decir, por ejemplo, si necesita, no sé, una remisión, un paciente que tiene una especialidad compleja, como cuál, por ejemplo, algo de neurocirujano, esas suelen ser más complicadas. Suelen ser más complicadas. Si tú necesitas, por ejemplo, un cirujano vascular, un endocrinólogo pediatra, por ejemplo, son muy escasos en el país y las camas son muy pocas. Y las IPS que ofrecen esos servicios son muy pocas. O sea que nos toca hacer como una especie de espera o de cola para que nos reciban esos pacientes. Ya. En general, para todas las remisiones estamos entre 2 o 3 días. 2 o 3 días, dependiendo, como lo dice el doctor Cerón, pues de esa disponibilidad y de que la especialidad que necesita no sea tan compleja. Pues doctor, muchas gracias por aclarar ese papel que hacen desde el Hospital San José del Guaviare, especialmente en estos casos que esta semana pues fueron comentados y que valía la pena justamente aclarar de esto que está pasando. Pues muchas gracias, doctor Miguel Ángel Cerón, él es el subgerente de servicios de salud, que está allí pendiente de que se preste un muy buen servicio en el Hospital San José del Guaviare. Muchas gracias a ustedes y a la comunidad, pues esperamos que siempre nos informen de estos casos, ya que nos retroalimentan y nos sirven para mejorar nuestros servicios. Muy amable.